Hola, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Aquí estamos. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¡Qué puntualidad! Muy bien. Aquí estamos. Con un temita nueva. Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Julia, hola Julia, ¿cómo estás? Qué puntualidad, chiquilla, por favor. Me encanta, espérenme. Me voy a acomodar. ¡Oh! Ahí, ya. Ahí sí. Hola, hola, ¿cómo están? Espérense que hoy día me cambié de locación otra vez. Entonces me estoy como armando el... ¿Hoy me veo blanca o no? ¿Oh? Hace frío ya. Parece. Parece que ya hace frío. Ya, oye, bueno, vieron el tema de hoy día, está bonito, ¿no? Disfrutando el otoño acá, es muy lindo. Ay, y con menos calor, pues Julio, ¿cierto? Porque yo sé que en San Juan, como, es intenso el calor, así que qué bueno que estés ahí disfrutando. Hoy no me convence el ángulo, pero ahí sí, ya. Me encanta la foto. Sí, le bebé la trae, claro, obvio. Tengo ahí tengo es mi muro de cosas significativas, de cuadritos significativos. Hay estas cositas ahí que nos identifican aquí en mi casa. Oye, mientras voy a ir buscando una fotito. Oye, vi que hubo como interés en este tema, como que les gustó. Le... Varias gente me escribió por interno así, por favor, guárdalo. Siempre lo guardo. Recuerden que siempre lo guardo y después se va a YouTube. Así que no se preocupen, nunca se preocupen por eso. Pero me sorprendió que a mucha gente le interesa este tema. Como que... y me gusta que reivindiquemos y recordemos a estas entretenedoras porque a veces las vemos lejanas, las vemos como princesas quizás, y no, pues, hay cosas duras ahí, hay situaciones difíciles. Entonces me parece que es muy interesante recuperar su historia, entender un poquito las diferencias, reivindicarlas y con nombres, quiénes eran, qué hacían, etcétera. ¿Cierto? Igual, obviamente, yo les voy a contar un poquito de lo que se trata el lago. Obviamente vamos a hacer un resumen, porque hablar de tantas cortes, tantos imperios, que duraron muchos siglos cada uno, y hablar de todas las bailarinas que hubo en todos esos imperios, es un poco imposible. Vamos a centrarnos en algunas, ¿sí? Que yo seleccioné para visibilizar hoy. Pero obviamente, si tienen preguntas, si tienen dudas, si hay cosas que les rondan sobre este tema, me encantaría que las expusieran, que me las contaran, porque de eso se trata también. Que aclaremos, que disipen dudas, que entendamos un poquito esta historia, porque, insisto, es bien compleja porque es mucho tiempo en muchos lugares y a veces información muy guardada. A la Julia le encanta el tema de hoy, qué bueno. Información que está ahí como o no tiene registro o pasó mucho tiempo, entonces no está un poco tergiversada la información o fue negada, tapada por distintas razones religiosas y otras. Entonces no es complejo el tema, es complejo. A mí lo que me gusta siempre, ustedes saben, hola Leslie, a mí lo que me gusta siempre es quitarle la generalización, los clichés y el romanticismo. Aterrizarlo lo más posible. Yo no soy para nada experta en esto. Es lo que yo he investigado por la danza y por las danzas tradicionales y también por el tema de los imperios, que a mí me importa, creo que es muy importante. Se pueden entender muchas cosas de los procesos del Medio Oriente a través del entendimiento de estos imperios, que ya vamos a hablar cuáles son. Obviamente ustedes pueden ampliar su investigación de esto por su cuenta. Hay muchas cosas muy buenas ahí como para investigar, así que yo les voy a dar nombres y datos para que sigan ahí, por lo que les interese lo puedan seguir buscando, ¿cierto? Ya,
Estoy como viendo seleccionando las fotitos. Ya. Entonces. Ya, perfecto. Ya, chiquillas, bueno. Entonces. Uff, muy extenso este tema, pero vamos a tratar de ordenarlo. Y de entenderlo. Y de como acotarlo también, ¿sí? Bueno. Este mes, como sabemos, estamos en el mes de las entretenedoras, ¿cierto? Estamos hablando de eso, de las entretenedoras. Ya hemos hablado de varios temas, de varias entretenedoras de distintas épocas, ¿cierto? Hablamos de las kainas, que podríamos encontrarlas incluso desde el siglo VIII, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de épocas posteriores que tienen que ver precisamente con las cortes de los tres imperios principales de Oriente Medio, ¿cierto? Oriente Medio y Asia, el Oriente ya yendo hacia Asia. ¿Qué son? Vamos a partir por ahí. ¿Cuáles son estos tres imperios principales? El Imperio Turco Otomano, el Imperio del Al-Ándalus y el Imperio Persa. ¿Sí? Esos son. Hola, Yane. Esos son los tres imperios principales. Entonces nos vamos a centrar en esos tres imperios en ciertos momentos, que ya les voy a decir. Solo como dato, para que vean de que esta cuestión es muy extensa y de verdad es complicado, por lo tanto, abordarla de manera tan general, porque de verdad es mucho. Les voy a decir los años, el periodo de cada uno de estos imperios. El Imperio Turco Otomano fue desde 1299 hasta 1922. 7 siglos. Un montón. ¿Cierto? 1299 hasta 1922. Un montón. Imagínense todo lo que pasó en ese tiempo. Después tenemos el Imperio del Al-Ándalus, que es antes. Voy del más nuevo al más antiguo. ¿Eh? El más antiguo, el que duró más. El Imperio Turco Otomano, el que fue posterior, digamos, porque empezó en 1299 después de Cristo. O sea, importante decir eso, en realidad. Después viene el Imperio del Andalus, que duró desde el 711, que tiene que ver con la proliferación del Islam, con esas conquistas a raíz de la muerte de Mahoma y eso, del profeta. Derivado de eso, no es que eso lo haya provocado, derivado de eso también, hasta 1492, que sabemos lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cuántos? También tenemos como 7 siglos, pues, chiquillos. Montón. Y tenemos el Imperio Persa, que podríamos decir que es el más antiguo y el más extenso, porque claro, no podemos hablar de la misma forma, o sea, no es el mismo imperio, no abarcaba el mismo territorio, no tenía el mismo poder, eso fue declinando a lo largo del tiempo, pero en rigor, y también se transformó en monarquía, después, antes había otro sistema que igual era imperio, ya, con todos esos cambios, de todas maneras, podemos hablar de el siglo VI antes de Cristo. Como que me da, a mí estas cosas tan antiguas, como que me impresionan. Me da como una risa nerviosa. El siglo VI antes de Cristo hasta el siglo XX. Ahí hay discrepancias como de historiadores y historiadoras, que algunos lo sitúan al final, ya en 1900, después de Cristo, 1979. Con la instalación del Estado Islámico, que hemos hablado de eso en otros lives, ¿cierto? Del Ayatollah Khomeini y todo lo que pasó ahí. Hay gente que lo sitúa ahí, hay otra gente que lo sitúa en 1920, porque cambió el sistema. Bueno, pero igual, o sea, son de 1980 a 79 a 1920 a 60 años nomás, nada, no es nada, considerando toda la historia para atrás, como desde que se empezó a formar, que es el siglo VI antes de Cristo. Bueno, un montón. Entonces, ven, imposible aludir a toda esta historia, hablar de todas las entretenedoras de todo de estos tres lugares en todo este tiempo. Imposible. Además, no siempre lo hubo de la manera que lo entendemos, no siempre hubo entretenedoras como lo entendemos. En periodos primarios, en el inicio, las entretenedoras más bien estaban asociadas a rituales, sobre todo al Imperio Persa.
¿cierto? Hola Melody, saludos desde Arica. ¡Ay, qué rico el calorcito de Arica! Mira que aquí ya está haciendo como frío, entonces rico el calor, que llegue el calorcito. Saludos para Arica también. Entonces, ¿en qué momentos nos vamos a centrar? Eso es lo que quiero establecer con ustedes. Para el imperio, el imperio otomano, turco-otomano, nos vamos a centrar principalmente en dos personas, digamos, dos mandatarios. Y entonces en dos periodos de este imperio tan extenso, en el imperio turco-otomano. Vamos a centrarnos en el reinado, en el poder de Soleimán el Magnífico, obviamente, alrededor del año 1520, por ahí, un poquito antes, un poquito después, porque él reinó hasta que se murió, ¿sí? Y empezó el 1520. ¿Qué dice? Mira esto. ¡Ay, me encanta que se etiqueten! Mira esto. Bueno, Soleimán, Imperio Turco Otomano, Soleimán desde 1520, por ahí. Y después, saltándonos un tiempo, Ahmed III en el Imperio Turco Otomano. ¿Por qué esas dos personas? ¿Y por qué voy a nombrar a mandatarios específicos en estos imperios? En momentos específicos también. Porque esta gente que voy a nombrar son dinastías o mandatarios. Digo mandatarios para no decir Shah, califa, rey, ¿verdad? Porque el nombre cambia dependiendo del lugar. Entonces mandatario es más grande. O rey, ya, rey podría ser, pero tampoco es tan preciso, ¿eh? No, porque no es reinado, es otra forma. Entonces digamos mandatario. Hola, al fin entré. Hola Nachira, qué bueno, qué bueno. Bienvenida. ¿Por qué? Porque toda esta gente que voy a nombrar específicamente de estos periodos de cada imperio son mandatarios que pusieron énfasis en la entretención, en la danza, de la música. Eran mandatarios de dinastías muy hedonistas, en que pusieron énfasis en las artes, en la cultura, y eso hizo que se cambiara un poco el pensamiento respecto a esas artes también. Sobre todo, por ejemplo, en el Imperio Persa. Había una súper mala mirada respecto a la danza, y con quienes les voy a nombrar, eso cambió un poco. ¿Sí? Entonces por eso les nombro a esta gente específicamente. Repito, Imperio Turco Otomano, Suleimán el Magnífico, yo creo que han conocido la historia, vieron Hurrem, ¿o no? ¿Hurrem se llamaba? No, se llamaba el sultán. Yo ya le puse el nombre de la niña. Esa historia del sultán es una historia verídica que refleja la historia de Suleimán el Magnífico y Roxelana en el Imperio Turco Otomano, en este tiempo, de hecho. Hurrem representa a ella. De hecho, esa teleserie se ganó varios premios en Turquía, porque está basada en una investigación histórica muy fidedigna. Y hay varias cosas bien interesantes, ¿no? De los vestuarios, las danzas, el funcionamiento del harem y otros. Así que sirve como documento. Igual hay cosas que están transformadas para que sea teleserie, pero igual sirve de base. Entonces, Imperio Turco Otomano, Suleimán el Magnífico, 1520, Ahmed III, 1673, hasta 1700, por ahí. Esos dos momentos vamos a centrarnos en el Imperio Turco Otomano. En el Imperio del Al-Ándalus, hablamos, porque el Imperio del Al-Ándalus dijimos, desde 711 hasta 1492, hablamos de las primeras entretenedoras del Imperio del Al-Ándalus, que fueron las Kainas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de ellas en el primer live sobre entretenedoras? Ya. Ese fue el primer periodo del Al-Ándalus en cuanto a entretenedoras. De hecho, dijimos que las Kainas podían ser las antecesoras de las Awalim y las Alme. O sea, Alme es en singular, Awalim es en plural. Es como Gazilla y Gawazi. Entonces, en el periodo del Al-Ándalus, no vamos a centrarnos porque ya hablamos del Imperio del Al-Ándalus y hablamos de las Kainas. Vamos a hablar de un periodo posterior, porque si se fijan, además estamos hablando a través de estos tres imperios, estamos hablando de las tres culturas principales: turca otomana, turca, árabe a través del Al-Ándalus, y persa, que hoy es Irán, ¿cierto? Ya, el Al-Ándalus lo dejamos a las Kainas como representantes de esa época, sobre todo inicial, como del siglo VIII hasta el 1200 más o menos.
Nos vamos a centrar en, yo creo que unas que conocen más, así que no vamos a hablar tanto de ellas. Bueno, si quieren, igual podemos hablar más, pero no me voy a centrar tanto en ellas porque ya hemos hablado de las Awalim. Y las Awalim son ya específicamente de un lugar, de un territorio de Egipto. Y tienen que ver con las cortes, pero no del Imperio del Andaluz, es posterior. Ya tiene que ver con, en el fondo, es un momento colonialista en Egipto. ¿Sí? Que está adscrito también a otros distritos árabes, pero que es colonia británica en un momento. Estamos hablando de mediados de 1800, por ahí. ¿Sí? También, lo que pasa es que antes no hay tanto registro. Esta es una historia bien... Bueno, toda la historia de toda esta entretenedora a veces son confusas, no hay mucho registro, a veces son medias como que hay fuentes que dicen cosas contrarias, entonces hay que pensarlo mucho y ver con qué nos quedamos. A mí me gusta quedarme como como cuando uno saca la pulpa de una fruta, así, quedarte con la pulpa, que es como lo que más se repite y lo que más hay gente que está de acuerdo. ¿Ya? Entonces, Awalim, estamos hablando como mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Hasta el siglo XX, porque finalmente en 1920 todo se acabó. Todas estas entretenedoras de las cortes se acabaron porque las cortes fueron las que se acabaron finalmente, por distintas razones. De hecho, el Imperio Turco Otomano, que se acabó en 1922, lo primero que hizo Ataturk fue prohibir el harem. ¡Chao! O sea, y eso pasó en muchos lugares. Entonces, ya con eso, que se prohíba el harem, inmediatamente se corta un poco la idea de la presencia de estas mujeres entretenedoras. Aunque las entretenedoras, ojo con esto que voy a decir, es importante, chiquillas, porque ya empezamos a aclarar cosas. Estas entretenedoras estaban para entretener, para cantar, para bailar, para hacer acrobacias, para tocar instrumentos, para bailar en grupo, sacar a la gente, para entretener, no para seducir. Las que seducían eran las concubinas, que es otra cosa. ¿Me entienden? Ya, cualquier cosa me dicen, si tienen dudas. Vamos a seguir hablando de eso. Ya, y hablamos de las Awalim, hablamos del Imperio Turco Otomano, y nos falta un imperio que es el Imperio Persa. En el Imperio Persa nos vamos a centrar específicamente en Fat Ali. No sé cómo se dirá, no, yo juro que pronuncio en árabe, pero en persa ya no tengo idea. Fat Ali. Fat Ali, un Shah. El Shah Fat Ali. De la dinastía, esto es importante, Qajar, la deletreo. Q de queso, A, J, A, R. Esa es la manera más común en que la pueden encontrar escrita, pero también a veces se escribe de otras maneras, pero esta es la más común. Como las investigaciones, los artículos, los pueden encontrar así, con esta palabra. Q, A, J, A, R, Qajar. Entonces, Fat Ali del Imperio Persa en él nos vamos a centrar para las entretenedoras del Imperio Persa en la dinastía Qajar. ¿Sí? Hola. De nada, gracias a ustedes por estar aquí. Me encanta. Ustedes ya les he dicho siempre que esto me entretiene mucho, me da mucha vida, este espacio me motiva un montón. Así que aquí estaré. No se libran de mí. Ya, Fat Ali. El Shah Fat Ali, que el periodo más o menos, porque la dinastía Qajar es desde dinastía Qajar del Imperio Persa, desde Argentina. ¡Oh, me encanta! Muchas gracias. Dinastía Qajar del Imperio Persa desde el 1795 a 1925, otra vez. Que es lo que algunos historiadores dicen el momento en que se acabó la del Imperio Persa. Y otros que dicen que no, que en realidad es una continuidad que dura hasta 1979. Pero hay gente que dice que termina acá, ¿sí? Cuando se acaba la dinastía Qajar. 1795 a 1925. Entonces, Fat Ali Shah es el primero de esta dinastía. No, mentira, el segundo, porque el otro vivió poquito, pero casi el primero. Este fue el segundo que reinó desde principios de 1800, fines de 1700 hasta 1834. ¿Sí? La dinastía Qajar es muy famosa por sus bailarinas. Ya vamos a mostrar imágenes, yo creo que les van a sonar ahí, harto. Entonces, para mí, para contarles esto era importante situarnos, porque no puedo ser tan patúa, patúa es una palabra chilena, no puedo ser tan desvergonzada
para llegar y decir que voy a hablar de todo imperios y cada uno dura siglos, ¿cierto? Muchos siglos. No, por eso para mí es importante situarme en estos momentos y en estas personas, que como dijimos, todas estas personas, estos mandatarios ligados a dinastías específicas, a momentos específicos, son quienes enfatizaron, pusieron como tanto recursos como interés, por lo tanto se hizo más visible, en la cultura, en las artes, incluyendo la danza y la música. ¿Sí? Eso. Ya, vamos a partir por las Awalin, por las Alme, porque son las más conocidas, yo creo, si tienen dudas me pueden decir igual, ¿cierto? Pero las conocemos ¿por qué? Porque siempre hay una idea de asociar o comparar o poner ahí como un blanco y negro a las Gawasi y a las Awalin. Es como la historia típica que ocurre en la danza, o sea, o en la historia de la danza de las entretenedoras en Egipto, ¿cierto? Y siempre decimos que las Awalin eran las entretenedoras educadas de las cortes, ¿cierto? Y las Gawasi eran las gitanas de fiestas populares y principalmente de una danza que estaba en la calle, o en festividades populares que podían no estar en la calle, pero que eran callejeras igual, entre comillas, ¿cierto? Del pueblo. Ya, eso sí, es cierto, pero eso cambió. Recuerden que la semana pasada también hablamos que eso cambió, evolucionó. Las Awalin también cambiaron, ¿sí? Hola, Carol, ¿cómo estás tanto tiempo? Me encanta que salude a todo el mundo. Que se quieran. Hoy están calladas, pues, exprésense. Díganme cualquier duda ya, porfa. Entonces, sí, las Awalin en un primer momento, que estamos hablando del siglo XVIII, hasta principios del siglo XX, eran las bailarinas, las entretenedoras, educadas, refinadas, formadas en varias artes de la corte. Sí, eso es así. Tengo que decir ahora algo, un paréntesis importante. Vamos a seguir hablando de la Awalin y de las otras, pero quiero decir algo importante. Al hablar de entretenedoras en este contexto de las cortes, igual hay diferencias. Por ejemplo, se dice que las Gawasi igual a veces iban a las cortes, algunas. Igual a veces iban a las cortes, porque entretenían en cierto tipo de fiestas. Las Awalin, precisamente como eran las refinadas, entretenían en cierto contexto. Las Awalin, o sea, las Gawasi, en otro, más pachanguero, podríamos decir. ¿Sí? Eso pasa en todos lados. Siempre pasa en todos lados. Y generalmente quienes llevan la entretención, la danza, la música de una manera más extrovertida, sin estar ligada como a este refinamiento, son las gitanas. Generalmente. Pero por el hecho de bailar en la corte, igual ese arte popular callejero igual se refina un poco, adaptándose al contexto, ¿sí? Y por otro lado tenemos las entretenedoras de la corte asociadas a la corte, esclavas que vivían ahí, ¿sí? Entonces hay diferencias, matices, no son todas iguales. Y en todos estos tres imperios también cambia. En algunos lugares no hay tantas diferencias, no hay tantos matices como el imperio persa. Todas son de adentro, del imperio de la dinastía Qajar y de adentro del palacio. Y afuera está la danza folclórica, otra gente, no se cruza. En otros casos sí se cruza. En otros casos, como las Awalin pasaron de la corte a la calle también, después. ¿Sí? Espérenme que estoy como alergiosa. Bueno, Caragua. Háganme preguntas, por mientras. Ya. Entonces, en todos los contextos pasa que hay diferentes entretenedoras. Algunas ligadas a la calle que van a la corte y otras ligadas que viven en la corte, que son esclavas, que son refinadas, muy refinadas y entretenedoras de ahí, ¿sí? Y eso es distinto a las concubinas. Las concubinas también a veces bailaban, tocaban instrumentos también, pero de manera privada, para el sultán, ¿sí? Y en ese caso era para conseguir sus favores, era para
deleitarlo a él de una manera personal. No era el rol de entretenedora de la corte que bailas, que tienes un vestuario para eso, que van con tus músicos y vas y entretienes y haces un show. No. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Y toda esta idea de lo erótico, de la sensualidad, que lo vamos a hablar en la próxima semana, va a estar muy bueno ese. Ese live lo estoy preparando con mucho tiempo, porque hay mucho que decir ahí, hay mucha historia. Y hay mucho debate también sobre este componente erótico en la danza, sobre todo ligado a las entretenedoras. Las que tenían ese componente eran las concubinas, obvio. Porque estas como performance lo hacían en privado, como preámbulo para la relación sexual. ¿Me entienden? ¿En qué momento pasaron las aguas en la calle? Buena pregunta. ¿Cuándo declinaron cuando los imperios declinaron? Cuando las cortes declinaron. Se empezaron a desarmar. Por diferentes razones. Porque el colonialismo ya tuvo una forma de mandato distinta. O sea, una cosa era ser protectorado de Inglaterra o protectorado de Francia, pero que tu corte ahí se mantuviera un poco, aunque fuera un poco de mentira. No sé, como Mohamed Ali, por ejemplo. Mohamed Ali también es importante en esta época. Mohamed Ali podríamos como situar un momento también en que hasta un momento en que las agualinas eran visibles en su corte. Mohamed Ali tomaba decisiones y pasaron hartas cosas en Egipto con él, ¿cierto? Pero después el protectorado cambió, entonces había una persona de afuera que empezó a establecerse en el lugar dominado, digamos. Y eso hizo y por otras razones también, es largo de explicar porque estas historias políticas que tienen muchos factores. Pero en el fondo las cortes se desarmaron y las agualim tuvieron que ir de ahí, salieron de ahí. Entonces esa tradición de la entretenedora refinada ya no era tan refinada porque no estaba en la corte. Entonces desde ese momento que las aguas empezaron a como ocupar otros espacios, igual elegantones, porque de ahí venían, o sea, a bailar para las fiestas de la aristocracia, a cantar en salones que empezaron a nacer en ese tiempo también, al principio del siglo XX en Egipto. Ahí ya las aguas empezaron a ser entretenedoras y en ese momento empezaron a ser como, por los colonos también y por los franceses e ingleses, empezaron a ser confundidas con la Gawasi, porque también obviamente empezaron a influenciarse, pues las Gawasi vieron a las aguas y empezaron a ver más visibles porque estaban más visibles también para ellas, hasta a veces en los mismos lugares. Había un lugar, un salón, un salat que se llamaba El Dorado, en que bailaban las dos, Gawasis y Agualim. Entonces las Gawasis empezaron a ver a las aguas y empezaron a tomar de ellas como un poquito más de refinamiento, ciertos movimientos de brazos, más aire, etc. Y las Agualim, por otro lado, vieron a las Gawasis y tomaron más tierra, una cosa más popular. Entonces ahí se cruzaron. Antes eran nada que ver y después empezaron a mezclarse. Hoy yo siento que las más visibles son las Gawasi, no se reconoce mucho la historia de las Awalim, pero hay Awalim muy importantes, que Awalim no es una bailarina de Raksharki, no es lo mismo. Podríamos decir que es una antecesora, pero no es lo mismo. Las Awalim hacían acrobacias, destrezas, porque en la corte también se hacía eso. Vamos a hablar de eso en un momento más. Por ejemplo, Nabaweya Mustafa, que la conocen, ella es una bailarina de época de oro, que uno siempre asocia con las Gawasi, ella más bien era una Awalim, de la calle Mohamed Ali, que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Ese fue el cambio. Entonces, más o menos 1920. ¿Qué características tenían las cortes? ¿A qué te refieres con características las cortes? Los palacios. ¿Qué características en qué sentido? ¿En cuanto al arte o en cuanto a qué? Específicame la pregunta, por favor. ¿Y de dónde? ¿Las cortes de dónde? Porque estamos hablando del mundo árabe, de turcos y persas. Entonces, depende. Buena pregunta, ya. La danza en la corte no era danza nomás. Era como movimiento, porque en realidad la danza de estas entretenedoras refinadas, porque había otra que iban a pachanguear, dijimos, ya. Pero esta entretención de las bailarinas de las cortes refinada, más bien podríamos decir, vamos a usar otra palabra, voy a tener la patudez de usar esta palabra, era como pantomima en realidad, porque venían del teatro. En el Imperio Turco Otomano pasó así, en el Imperio Persa pasó así,
Venían de ahí, como de la representación corporal de algo dramático. Entonces no era pura danza. No, era más bien una expresión corporal a la cual se sumaba otras cosas. De hecho, hay unas entretenedoras en el Imperio Turco Otomano que se llaman Şengi. Las Şengi se llamaban así por Şeng, que es un instrumento de cuerda que tocaban. Entonces tocaban instrumentos, hacían todo junto. Y eran varias, entonces era toda una puesta en escena muy variada, de muchas cosas. Tocaban instrumentos, bailaban, a veces narraban, contaban historias, a veces graciosas, incluso, una especie de stand-up. Y hacían acrobacias también. Algunas más, algunas menos, dependiendo quién era, si la habían comprado, de dónde, dependiendo de su experticia, dependiendo de lo que había aprendido, era que hacía más que otras cosas. Pero hacían todo eso, en rigor, todo. No era puro bailar. Y eso, chiquilla, a mí, de las entretenedoras de la corte y de las Awalin, es lo que me gusta. Porque finalmente nos damos cuenta que por eso se llaman entretenedoras. Porque no son bailarinas nomás. De hecho, no se llaman así, no son bailarinas. Son entretenedoras porque hacían todo esto. Había, de hecho, en todas estas cortes también, había algunas que solo hacían acrobacias. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces la danza era parte de algo más y era más bien pantomima. No había giros y desplazamientos tan grandes, ni menos chimi y esas cosas. No. No, estamos hablando de pantomima, expresión corporal. Un poco como de hecho la que se inspiró mucho en eso fue la Ruth Saint-Denis. ¿La conocen? Hemos hablado de ella en otro live de las bailarinas orientalistas. Ruth Saint-Denis se inspiró mucho en las bailarinas de las cortes. Y sus movimientos en muchas de sus piezas tienen que ver con eso. Mucho brazo. El pajarito, agarro el pajarito, así que huelo la flor. Eso, pantomima, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta? Bueno, a raíz de tu pregunta, Vero, también hablamos de algo importante, que también les iba a decir, que no se trata solo de danza. No se trata solo de danza. No es, y tampoco es la danza como la entendemos. Occidental, que tiene mucha destreza, muchas cosas. La destreza era la acrobacia. Y las acrobacias eran acrobacias de verdad. O sea, ponte de cabeza, ya vamos a ver. Imagina, ponte de cabeza. Del imperio persa, de la dinastía Qajar, había unas específicas que solo hacían acrobacias. Y se ponían cuchillos y hacían la invertida y bailaban con como que hacían una especie como de ondulación, haciendo la invertida. En el Imperio Turco Otomano, las Şengi, algunas, no todas, algunas, pues, se ponían como unos platos chinos en los dedos, en las puntas, y lo equilibraban así mientras bailaban. O sea, las Awalin, eso fue posterior, pero las Awalin, ¿qué hacían? Tomaban una silla, la equilibraban así con los dientes arriba. Eso era normal, era común, por algo están todas las cortes. No somos nada, chiquillas, juramos que somos secos y puro bailamos, que fome. Por lo menos una cosita en el... Hola, Adriana. Por lo menos alguna cosita en el suelo, con algo equilibrado, por lo menos. Y algún cantito, alguna poesía cantada, algo más. Ya. Sigan preguntando, me gustan sus preguntas porque también aclaran un poco lo que voy hablando. Entonces, ya hablamos de las dinastías, de los imperios, hablamos de las dinastías y las personas específicas, ¿cierto? Hablamos de cosas generales. Ahora vamos a hablar de bailarinas específicas. ¿Viste? Yo misma dije bailarinas, no, entretenedoras. Las Awalin. Ahí estábamos. Las Awalin, entonces, de verdad ellas eran muy refinadas en un principio. Muy refinadas. De hecho, tenían reglas. Todas estas, esto es importante decir también, todas estas entretenedoras de la corte estaban regidas por no sé cómo decirlo, reglamento, estatutos, no sé, por algo así, un reglamento. No era llegar y que hacían cualquier cosa, no. Había un reglamento súper específico, con cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. Y eso cambiaba
a veces, de un año a otro, de un mandatario al otro, de una dinastía a la otra, cambiaba. Por ejemplo, las bailarinas no pueden bailar en el piso. O sí, códigos, buena palabra, eso. Códigos como de comportamiento, claro. Pueden bailar en el suelo, no pueden bailar en el suelo. Pueden dar la espalda, no pueden dar la espalda. Pueden estar tapadas en ciertos lugares, las manos, la cara. Generalmente, por ejemplo, en Turquía, en el Imperio Turco Otomano, la Şengi, solo cara y manos, nada más. Bailan con un velito aquí, después van a ver una imagen. Otras, sí, tapadas, podían estar apretadas, pero tapadas completamente. Etcétera. Había muchas cosas, porque si no, estaba en peligro tu permanencia en ese lugar. Pues si es el poder máximo, pues chiquilla, no es llegar y como, no. Salvo que fueran los gitanos de afuera, había un poquito más de concesiones porque se entendía que era una fiesta como un poquito para perderse. Como que ellas no se regían por esas reglas. Ciertas normas nomás, como de no robarse las cosas, de no romper las cosas, ya no sé. Y por ejemplo, algunas entretenedoras del Imperio Turco Otomano hacían cosas con fuego también, como malabar y cosas con fuego. Bueno, a veces podía que le dijeran no hagan las cosas con fuego porque se va a quemar la alfombra, no sé. ¿Me entienden? Ya, todas tenían ciertas reglas, que sabían como que tenían que aprendérselas y tenían que respetarlas. También a veces que no podían bailar solas, tenían que bailar mínimo de a dos. Algunas solo tocaban instrumentos y después empezaban a bailar. Había toda una organización y jerarquía incluso. Por eso yo encuentro también que son pioneras, pues chiquillas. Porque si bien no es un escenario, no es ni te pagan una entrada por mostrar esta entretención, de todas maneras había un concepto de una performance con ciertas características que debía cumplir. Y eso implicaba, en palabras de nosotras, un cierto ensayo. Prepararlo, vestuario, ¿qué te vas a poner? ¿Ese vestuario te sirve para esto? Si vas a hacer algo en el suelo de equilibrio, ¿te sirve? Si vas a hacer algo con giro, no sé qué, ¿cómo te arreglas el pelo? Eso es, ¿qué es eso? Eso es ser bailarina, entretenedora, pensar en el escenario. Por eso para mí es tan interesante esta historia, ¿no? Eso. Pero por otro lado tiene también esta historia que me llama mucho la atención de estar tan asociada al poder y estar en el límite con lo de ser cortesana, con la sexualidad, está en el límite. Que eso lo vamos a hablar la otra semana, porque es muy importante como de sacar esos velos también. Hablar de eso por fin, porque siempre decimos, no, nuestra danza es elegante. Ya, puede serlo, porque nosotras podemos. Pero viene de toda esa historia igual. Las esclavas sexuales existieron. Es terrible, pero sí. Y muchas de ellas bailaban, sí. Entonces, claro, nosotras ahora queremos reivindicar la danza como un arte, porque podemos. Pero esa historia existió. Y es importante verla también, porque si no la negamos a ella y su realidad en ese momento, ¿cierto? Ya, las Agualim, después les voy a mostrar imágenes de cada una. Las Agualim, como les digo, entonces en un principio eran las más refinadas de todo, después empezó a haber como más diferencias, algunas hacían acrobacia y eran como más, podríamos decir, vivarachas, así como hacían algunas cositas más frescas, más bailadas también. Había otras que siguieron asociadas mucho a la pantomima, a la poesía, a tocar la arpita esa, ¿cierto? Ya. Entonces también fue variando en este tiempo. En el tiempo de Muhammad Ali ya podríamos hablar de las que ya hacían incluso acrobacias y que no eran las más refinadas. Esas más bien son como del 1700. No es que no lo fueran, sino que eran menos que al principio, incluso en su ropa. Con las Agualim y las Al me pasa, chiquillas, que hay muy pocos registros, porque las Agualim y las Alme bailaban, se entretenían en un contexto muy hermético, muy hermético. Las cortes de Egipto en ese momento eran muy cerradas y muy elitistas, nadie podía entrar. Eso en general pasa con todo el harem, pero con todo este sistema de harem de las cortes, que las entretenedoras estaban ligadas a eso. Vamos a hablar del harem más la próxima semana. Pero en las Agualim era más todavía. Había como casi que era secreto no de Estado porque no había Estado, pero era un secreto de la corte lo que pasaba ahí. Por lo tanto, no había ni siquiera pinturas, ni imágenes, ni nada.
En cambio, en los otros imperios era diferente. En los otros imperios, y en estas personas específicas que les nombré, había pintores, retratistas de las bailarinas específicamente. Y eso quedó como registro histórico. Me encanta que menciones la parte oculta, porque fue parte de la supervivencia de las mujeres también. ¡Claro! Hola Sandra, qué bueno que estés aquí. Pero si estaban en la corte y vivían ahí, igual eran esclavas, no eran libres, por lo tanto estaban a disposición del sultán. No. Lo que pasa es que uno piensa que fueran esclavas implica que tenían que acostarse, digámoslo como es. Que si eran esclavas sexuales, entonces bailaban y por lo tanto eran esclavas sexuales y tenían que acostar con el sultán. No. Las entretenedoras, no. Las que tienen esa condición son las concubinas. Y las, por supuesto, que después las esposas, pues. Pero las esposas salen de las concubinas, pues, de las favoritas y todo ese sistema, ¿cierto? Entonces ahí hay una confusión. Y hay un mito. Porque las esclavas sexuales eran las concubinas, que no eran entretenedoras. Como les decía, a veces las concubinas bailaban, tocaban instrumentos, pero íntimamente. No era para entretener a toda la corte, ni tenían ese oficio como asumido. En cambio, estas bailarinas sí, estas entretenedoras, esa era su actividad. Ese era el problema, no el problema, sino que el conflicto ocurría cuando tú eras una alme, tu rol en la corte era entretener, aprendías todas estas cosas, bailabas, y el sultán, el pachá, de repente decía, oh, me gusta, y te transformabas en favorita. Al transformarte en favorita, ya pasabas a ser concubina, y eso implicaba que te transformabas en esta esclava sexual que estaba a disposición del pachá, o del sultán, o del chá, o del califa, como sea que se llame. ¿Me entienden? No por ser entretenedora eras esclava sexual. Yo le digo así porque eso es. Porque no hay voluntad. ¿Sí? No era una regla. No era una regla. No era una regla. No. Y además esta cosa es ordenada. Esto pasa por la mamá del sultán. En el harem, generalmente, la que manda es la mamá del sultán, del pachá, del califa, del chá. La mamá. Es matriarcal, no matrístico. Matriarcal. La mamá del sultán es la que manda. Entonces no es llegar y como, porque eres entretenedora, te vaya a acostar con él. No. Porque piensen que de una relación sexual con el pachá, va a salir el heredero del trono. No es menor. No es llegar y que el pachá, el califa, hacía lo que quería. No, de hecho la mamá le definía un poco su vida sexual. ¿Quiénes? ¿Quién le convenía? ¿Quiénes eran más sanas? ¿Quiénes no tenían problemas mentales? ¿Quiénes eran más obedientes? La madre sultana, exactamente. Valide sultana se llama en el Imperio Turco Otomano. Entonces, insisto, no es porque eras entretenedora hacías eso. No es entretenedora igual sexualidad. No, eso es una confusión histórica. Con esta cosa de la odalisca. No. Era que sí. El sultán te echaba el ojo porque te vio bailar y si transformabas en favorita, pasabas a ser concubina y ahí sí no te podías librar de eso. Ahí ya había otro era tu rol. ¿Me entienden? Pero las entretenedoras no. Entonces me parece que hay que limpiar eso. No es que esté mal, porque igual las que eran esclavas sexuales pobres, estaban ahí en una prisión igual. Y un abuso, ¿cierto? No es que haya que limpiarlo de, ustedes, cochinas. No. Pero igual me parece importante de como sacar esa confusión. Porque eso hace que si tú piensas y le quitas este componente erótico, sexual, de que la entretenedora era para el deleite sexual del sultán, si le quitas eso, la danza y la música y todo lo que hacían se transforma en arte, en entretención. Imagínense, porque se ponían de cabeza, equilibraban los platos aquí, tomaban la silla con la boca, se daban vuelta en el suelo, contaban historias. Es otra es otra manera de cómo te imaginas que ellas entretenían. Cambia, deja de ser esta cosa así que vemos en la pintura orientalista, que en el fondo la danza y moverse es una excusa. No. Es entretenedoras de verdad, que hacían un show con muchas destrezas, con muchas cosas. Les voy a mostrar la foto. No, mentira. Voy a hablar de todas y después les muestro la foto para que queden así. Son muy lindas todas. Bueno, entonces ya tenemos las Awalim. Alme en singular. Tenemos a las
Shengi. Se escribe con esa C como la del portugués. Esa C que tiene una cosita aquí. Esa, ya, E-N-G-I. Shengi. La Shengi de Turquía. La Shengi de Turquía, hay mucha gente que dice que eran gitanas. Sí, puede ser. Pero originalmente eran gitanas. No era como las Gawazi que vivían en comunidad y en una comunidad gitana. ¿Sí? Eran de familias gitanas. Pero se transformaban en entretenedoras de la corte y vivían ahí en una casita especial en el harem también. Y las Shengi eran solo entretenedoras, solo. Nada de sexualidad ni con el no. Para eso están las concubinas. Hurrem. Hurrem no era entretenedora. Hurrem no se llama Hurrem. Hurrem es la de la teleserie. Roxelana. Hurrem representa a Roxelana. Roxelana no era entretenedora. Eso es lo que confundimos. No era entretenedora. Era concubina. Pero a veces, por ser concubina, como parte de su rol ahí, de esta cosa sexual con el sultán, bailaba. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que ser entretenedora. La concubina no tiene todo el conocimiento de lo otro. No sabe cantar, no toca instrumentos, tantos instrumentos, no hace acrobacia. No tiene esta cosa del show. No. Solo baila un poco en el contexto de esta cosa más sexual. La entretenedora es otra cosa. Y las Shengi eran absolutamente entretenedoras. Hacían muchas cosas de entretenedora. Tocaban unas cositas que eran como... Mira, aquí tengo algo que puede servir para mostrarles cómo era. Yo hablo de ellas en mi curso de crótalos. Curso de crótalos que pueden comprar, está grabado. Ah, ya. Pasaba dando la aviso. Ya, era un poco así, más cortito, como está aquí. Primero se llamaban Sharpara. ¿Sharparas? Sí. Con la misma C así. Se escribe Karpara, pero es esa C así, con el cosito aquí. Sharpara. La Sharpara, que eran más o menos como hasta ahí. Palos de madera, como los cartales de India, muy parecidos. Esto es un inciencero en realidad nomás. Pero se tocaban de madera y se hacían chocar. Después a esas mismas Sharparas tenían como el sistro. Tenía unas chapitas. Y también sonaban un poquito. ¿Y son los antecedentes de qué? De los crótalos. Bueno, tocaban eso, por ejemplo. Hacían esto de los platos. Equilibraban el plato en el dedo como los basquetbolistas. Mientras bailaban, hacían acrobacia. La Dati dice, en esa serie el sultán, las concubinas eran entrenadas incluso en las artes del sexo. Y se supone que Hurrem enloqueció al sultán porque cuando lo eligió bailó. Ya, ahí está. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos confunde. Pensamos que las entretenedoras, su rol era sexual y que como excusa bailaban. No, esas eran las concubinas. Las entretenedoras eran entretenedoras y hacían muchas cosas para entretener, como les cuento de la Shengi. Las Shengi de hecho estaban tapadas enteras con un velo, así, cero como enfatizar como el cuerpo femenino, ni siquiera, nada. Hacían broma, a veces las Shengi también hacían como algunas, contaban historias como chistes en el fondo, eran cómicas. Hacían como una especie como de obrita pequeñita de teatro cómica. Y hacían de hombre y se ponían bigotes. Nada que ver con lo otro, ¿ven? No. Bueno, aquí hay esto lo voy a decir como un paréntesis porque vamos a hablar de esto en la próxima semana. Que toca el tema precisamente de lo sexual y del erotismo y toda esa carga que tienen las entretenedoras. Que han tenido a lo largo de la historia. En el Imperio Turco Otomano y en otros también, pero en los otros es mucho más callado todavía, pero en el Imperio Turco Otomano como que ya se sabe, había unos entretenedores sexuales, que eran los shoshek, y eran varones, adolescentes. Es como los bachabasi. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso a raíz de Afganistán? Ya, vamos a dejar ese tema para la próxima semana, que vamos a hablar de eso, ¿sí? Esos eran otros entretenedores, otros. Y de hecho en el Imperio Turco Otomano había otros más que eran solo del circo. Solamente de circo. Y hacían. Y se vestían como de una especie como de clown, como de payasos. Muy grotesco, muy así como como todo este rol de los payasos, po. Que está en todos lados. En Italia también está esa idea, ¿cierto? Como que es más bien ligado al circo, a la entretención y un poco. Y muy disfrazado, etcétera. Eso era otro rol.
pero lo de la sexualidad, insisto, era otra bola de hombres, jóvenes. Así que de hecho hay muchos libros, muchas tesis de personas que hablan de como todo este mundo gay en el fondo por parte de los sultanes a través de estos entretenedores y de todo lo que ha pasado con eso en muchos lugares. Que en el fondo, porque se dice como que en Turquía, en Afganistán, en Asia Central, en Asia Occidental, etcétera, no hay, como que el movimiento LGTBQ y más es nuevo. ¡No! O sea, es nuevo el activismo, pero esto es más antiguo que en otros lados, obvio. Pero pasaba un poco no un poco, pasaba por el abuso también, ¿cierto? Ya, pero vamos a hablar de eso la otra semana, porque hoy estamos hablando de las mujeres, de las entretenedoras. Shengi, entonces, ya les voy a mostrar a las Shengi. Bueno, y tenemos a las terceras, que son las entretenedoras de la dinastía Qajar en el Imperio Persa, específicamente con Fat Ali, más o menos más antiguo que el hilo negro. Sí, po, y oficial más encima, o sea, sí. Fat Ali en la dinastía Qajar del Imperio Persa, estamos hablando de principios de 1800, más o menos, y las entretenedoras del Imperio Qajar de este momento, que son muy famosas, muy conocidas, de hecho, más o menos en los años 80, 90, ahora 1980, 1990, empezó a haber toda una tendencia cultural como que se descubrió todo el material y todo el desarrollo artístico que hubo en la dinastía Qajar, que fue extenso, no solo la música, no solo la danza, un montón de cosas, la caligrafía, hasta la comida, gastronomía, todo. La dinastía Qajar lo pasaba muy bien. Eran muy hedonistas, ponían mucha energía en todas estas cosas del placer. Y se empezó a descubrir esto y empezó a haber exposiciones así como en Europa, en Estados Unidos, en las principales galerías, como de las bailarinas de la dinastía Qajar, las acróbatas de la dinastía Qajar, que no es lo mismo, son distintas, ¿sí? Otra vez, lo mismo. En el harén de la dinastía Qajar había concubinas que tenían este rol de esclavas sexuales y en este caso de las entretenedoras de la dinastía Qajar no está tan claro. Ahí puede ser que ellas hayan sido cortesanas igual, les llamaban mutrubes, a estas cortesanas, pero no es entretenedora de la dinastía Qajar igual esclava sexual, no es una obviedad, digamos, algunas, y tampoco se habla de eso mucho, obviamente. El Islam tapó todo eso, pues. Si ese fue el problema, pues chiquillas, en muchos lugares estas tradiciones llegaron a estar muy presentes hasta que se radicalizó el Islam. Pues en ese momento no solamente se eliminaron, se prohibieron, sino que nunca más se habló de eso. Imagínense la Ayatollah Khomeini que va a hablar hablando de estas niñas que no, nunca más se habló de eso. Y estuvo guardado debajo de la alfombra mucho tiempo. Y precisamente cuando pasó eso, cuando el Ayatollah quería como tapar esto, Ayatollah del Estado Islámico, que se instauró en Irán en 1979. Cuando el Ayatollah quiso tapar esto, otra gente dijo, mucha gente que se autoexilió, de hecho artistas de Irán que se autoexiliaron, empezaron a decir, pero no, ojo, aquí hay una tradición que están negando y empezó a salir, y estas pinturas se hicieron muy conocidas. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos saber de estas entretenedoras? Muy poco por la gente nativa. Muy poco por quienes lo vivieron. Muy poco, porque como les digo, con las aguas eso pasa más. Era muy hermético, muy íntimo, muy interno. Entonces nadie ni siquiera escribía de eso. Salvo las pinturas que la dinastía Qajar mandó a hacer de las bailarinas, ¿sí? Pero lo que podemos ver son los viajeros. Las descripciones, los dibujos, las pinturas de los viajeros. Ahora, no es lo mismo un registro en una pintura, en un dibujo, en un texto de un viajero que de un artista. No es lo mismo. Porque el artista se va en volar. ¿Cómo puede dibujar o pintar a su esposa con ropas o con una decoración más o menos de allá? Hay mucha fantasía. El viajero no. Lo que quiere es retratar lo que está viendo. Y eso queda como un registro etnográfico. Así que ahí hay que hacer una diferencia. El tema con las Sawelim, las Shengi y las Mutrubes es que
en Egipto muy poca gente entró ahí. Entonces no tenemos prácticamente registros de viajeros, sino que hay solo de artistas. Por lo tanto, muy fantasiosos. En el imperio, las mutrubes del imperio persa, sí. La misma dinastía Gayar las mandó a pintar. Y hay miniaturas persas, muchas, que son un documento histórico para recrear su vestuario, etc. Y en el imperio turco otomano también había como externos a la corte que se dedicaron como a registrar la corte. Suleimán, por ejemplo, era muy visionario. Suleimán quería ser recordado. Pero imagínense cómo le decían, pues Suleimán el Magnífico. Suleimán quería ser recordado. Entonces hizo muchas cosas para el futuro. Y entre esas fue a registrar. Entonces también hay dibujos de las Shengi por esta misma acción. De las Abuelas mucho menos. Entonces es de las que menos sabemos. Y lamentablemente es lo que más bailamos. Es lo que más pretendemos bailar con el Samay. Ya vamos a hablar que bailaban estas niñas, ¿sí? ¿Cierto? Es como una cosa media rara, pues, porque de lo que menos tenemos registro es lo que más hacemos. Pero eso es reda en realidad, lo que sabemos y lo que vemos. Es una versión reda de lo que puede haber sido eso. Muy propia de él. No sabemos, no hay ni imágenes. Pero en cambio, de la dinastía Gayar, ahí está la música, están todas las pinturas, un montón de material. Por eso ahora, hace unos años, 10 años creo yo, y con la pandemia, la danza persa clásica, que es generalmente se le llama danza clásica a esto. Por eso a mí, como que a veces me tirita el ojo cuando dicen los clásicos. Yo entiendo que se le llama a los clásicos a la Kulsum, entiendo. Pero históricamente la danza clásica es la de las entretenedoras de las cortes, originalmente. ¿Sí? Entonces, esta danza clásica de cada uno de estos lugares no está registrada de la misma manera en cada lugar. En el imperio persa mucho más, en el otomano más o menos, en el Agualín casi nada. Entonces, conclusión, bailemos danza persa porque está todo ahí, por eso hay tantos profesores. Ahora hay un grupo, no sé si lo conocen, que se llama Pomegranate, que es una asociación de bailarinas que en la pandemia se organizaron y empezaron a hacer clases online. Y hacen danzas de Asia Central, hacen de Persia, de Irán, de Afganistán, de Tayikistán, de toda esa onda. Muchas. Y muchas que saben mucho. O sea, de verdad te enseñan como con la métrica del ritmo que bailaban y van a bailar tal canción que significa tal cosa que se bailaba en la dinastía específica de no sé qué. Así, muy histórico. Del Imperio Turco Otomano, fíjense que eso como que no fue muy registrado, pero de hecho las belly dancers turcas, yo entrevisté, hablé con varias belly dancers turcas, que para ellas su historia es distinta, pues no, ellas ven un poquito a las egipcias y se inspiran en eso, pero esa no es su base absoluta. Ellas se inspiran en las bailarinas persas incluso, para los brazos y eso. Y para ellas, las Shengi son sus antecesoras. Así que importante igual, muy importante. Por eso las turcas, el belly dance turco, siempre tocaron clóter. Porque las Shengi siempre tocaron estas cosas. El origen, las sharpadas, y de ahí en adelante también tocaron sagats de bronce, por ejemplo. ¿Sí? Ya. ¿Qué bailaban? En general, obviamente, esta danza clásica de la corte bailaba música clásica de la corte, que nacía en ese mismo lugar. Nacía en esa misma corte. Gracias a el estímulo y a los recursos que la dinastía y los mandatarios ponían en la investigación y en la creación musical. Por lo tanto, es una música, en rigor, nueva. No es una música que viene de las tribus ancestrales de estos lugares, no. No es de la calle, no es ancestral, no es étnica, no. Es de la corte. Desarrollada, investigada, innovada y creada en la corte. Para estas bailarinas que muchas veces no eran del lugar tampoco. Porque las esclavas eran compradas en otros lugares, eran de otros lugares. Eso pasa con todas las esclavas y con todas las entretenedoras. Salvo las Shengi. Las Shengi hartas eran de Turquía, pero eran gitanas. Tenía esta cosa de que eran gitanas. Pero el resto podían ser de cualquier lugar. En el Imperio Persa tampoco era de tan lejos, pero podían ser de cerca, de por ahí, de los istaníes, ¿cierto? Entonces, otra vez, quiero reiterar y como enfatizar que se imaginen
el rol de entretenedoras, porque son bailarinas y entretenedoras que van a bailar y van a hacer algo que tampoco es tan conocido, algo que están creando. Entonces, de verdad es un concepto de performance, ¿me entiendes? Aunque no sea un escenario. ¿Ok? Ya, preguntas. Obviamente, esta danza clásica, basada en esta música clásica es muy refinada. Tiene muchos instrumentos melódicos, son piezas largas, con los instrumentos refinados del lugar. El oud es algo que es como bien transversal, en Persia no tanto, pero en Turquía y en Egipto absolutamente, en el mundo árabe. También obviamente tiene percusiones, pero percusiones sutiles, como el daf, un daf de marco delgadito, no tabla, porque eso es más estridente. No tiene tantos instrumentos tampoco, pero el melódico que tiene es bien refinado, como bien elaborado, no es llegar y tocarlo, ¿cierto? Ya. Fotos, imágenes. Mientras me preguntan cosas, díganme algo. Díganme algo. ¿Van entendiendo? Hay cosas que yo quería enfatizar aquí, ¿ah? Ya. Vamos a ver primero una de los pocos dibujos, de los escasísimos dibujos de una alme que es de un viajero y no de un pintor orientalista, porque de eso hay chorro mil millones, un montón. Pero todas están así como medio en pelotas lánguidas, echadas en el sillón. O tienen la cara como de una europea. Ya, eso es dudoso, ¿cierto? Este es uno de los pocos dibujos, como les digo, de un viajero, Arnold Tuthro, de una alme. Me encanta su pelo ortosis. Ya, era súper común, ¿no? La razón no es tan clara, porque esto es bien, no tiene que ver, o sea, puede tener una influencia de las danzas folclóricas de algún lugar, pero a pesar de eso, hay una característica común que la mayoría de estas entretenedoras usaban pañuelos. Pañuelos que, no, además del que tenían en la cadera, usaban un pañuelo para su danza. Aquí se ve. Hola Francia, ¿cómo estás? Actualmente en Irán no se puede bailar por lo que leí, a menos que el público... No, ni tomar, nada. No, por Irán no, pues si en el fondo Irán sigue siendo Estado Islámico. Se ha suavizado por si algunas cosas, pero no. Ah, no, la Julia. ¿Por qué leí Francia? ¿Estoy loca? La prensa dijo otra cosa. Si la naturaleza musical era melódica, podríamos decir que eso determina la danza más literal expresiva. Exacto. La danza, por lo tanto, era bien espiralada, como la melodía. Como conectada con eso. Y conectada con la pantomima, por lo que hablamos. Como dibujo, sí. La Julia dijo esto otro. Actualmente en Irán, no, pues claro. En Irán no se puede. Es muy... no va a pasar nada, no te van a llevar presa ni nada, pero es muy mal visto, no es llegar y bailar, no. Por eso es tan bonito reivindicar esto, porque es un acto osado, igual, de osadía y de reivindicación. Sí. Igual Irán se ha suavizado y tiene hay ciertas políticas que en apariencia son más, como que hay más libertad, pero hay muchas cosas que siguen siendo como, o sea, es tan poderoso el lavado de cerebro que la misma gente se encarga como de sancionar a otra persona que lo haga. Y una de esas es la danza. Chu. No, claro, en Uzbekistán, de hecho, lo que pasa con Uzbekistán, Tayikistán y todos esos países, Georgia, es que eran de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y cuando lograron independencia de nuevo, al revés, pues quieren puro bailar porque quieren recuperar su tradición. Entonces hay muchos grupos folclóricos, todo el mundo baila, porque es una cosa de identidad, finalmente. Es otro el proceso, ¿me entienden? Ya, lo muestro de nuevo porque es la única que tengo. El único documento más histórico sobre una alme. Muy parecido a la Kawasi, ¿ven? Por eso confunde también. Porque en el fondo la Kawasi durante un tiempo usaron un traje otomano.
Muy de como que se asocia con el palacio. Ya. Ahora vamos a ver a las Shengi. Ahí hay una, por ejemplo, a ver. Tengo entendido que en Irán no pueden cantar mujeres solistas. No, o sea, de hecho, es que eso como, insisto, como eso de no pueden, no está escrito, no es una ley, no te van a llevar presa. Hay sanciones sociales, es como, no se hace. Es como que yo salga a la calle y salga sin sostén y salgo a las marchas feministas y queda la cagá, igual. La gente queda como, ¡ah! Es así, es como, no se hace, pero no está escrito. De hecho, no es bien visto que las mujeres toquen música. ¿Se sabe quién? Sí, un señor, Arnold Thothrow, no me acuerdo, perdón. Y no lo tengo en mi apunte y no voy a parar a buscar el otro cuaderno, perdonen. Te digo el por interno. Un viajero en todo caso. Un viajero, uno de los pocos que pudo. Y ese viajero pudo dibujar eso porque se hizo pasar. ¿Cómo era? Se hizo pasar por el asistente de un relojero. Y entró al harem. Que lo pillaron, casi quedan las cosas. Casi lo llevan preso. Muy entretenida la historia. Ya, Shengi. Pero esta Shengi es posterior. Porque antes. Igual se tapa el pelo, ¿ven? Porque antes eran más tapadas. Espérenme. Acá está. Así. ¿Cómo se escribe Shengi? Con la C como del portugués. C que tiene una cosita aquí que es E-N-G-I. G de gato y latina. Shengi. Ya, esta es una Shengi más antigua, si se fijan. Todo tapado, hasta el pelo. Chum. A ver si tengo otra Shengi. Sí. Aquí hay otra. Esta es de. Mira, se nota el tiro. Mira, esta es de es de alguien que lo dibujó de Turquía. Es un turco que lo dibujó. Y esta es de un europeo. Se nota el tiro, ¿ven? Como que tiene cintura, como otra la bola. Como que el ojo de quien lo dibuja está presente, inevitablemente. Tenía otra Shengi que me gustaba más. Que se le ven un montón los Sharparas. No sé. Espérenme. Bonita la ropa, sí, la Julia decía que era bonita. Y a mí también me encanta la ropita de la Shengi. La Shengi era muy entretenida. Ah, ¿se la mostré esta Shengi? Sí, la misma de la primera. Pero esta es posterior. La otra estaba más tapada, ¿vieron? Ah, hay una imagen también, que de aquí también tiene las Sharparas. Si se fijan, ella tiene los ojos más asiáticos. Hubo un momento en que en Irán así se retrataba a la gente. Eso cambió después. Estas. ¿Por qué no tengo a la que quería? Espérenme. No sé, ya, no importa. Sí, estoy viendo si tengo otra Shengi. Ya, de esto vamos a hablar la otra semana, pero estas son. Sí, el Imperio Mogol, exactamente. Por la influencia asiática lejana. Ese es un Shoshek, es un hombre. Es la tradición esa que vamos a hablar la próxima semana. Hay más imágenes de Shoshek, miren. Esos son puros Shoshek, son todos hombres. Eso también. Para que vean cómo es la cosa. Bueno, en Egipto igual hubo.
Los Jawal. No, este es un Shoshek también, pero posterior. Posterior. Ya. No, no encontré la otra Chengi. No sé. ¡Acá están! Ya. Aquí hay otra Chengi, miren. Con las charpadas. Fíjense ahí lo que tienen las manitos que se tocaba, ¿se acuerdan? Los palitos de madera. Tapadito el pelo. Otra Chengi. Entretenedora del Imperio Turco Otomano. Específicamente Suleimán en esa época. Esta es otra. Me encanta esta. Esta es dibujada por un europeo. Pero tiene otra vez el mismo instrumento, miren. ¿Ven? Tapadita la cara, lo mismo. Qué linda. Está como gozando ella, me encanta. Ah, entonces las mostré, pero está más grande. Otra vez. Ya tiene crótalos de bronce. ¿Sí? Ya. Ahora. Aquí hay una Shengi y una de un entretenedor del... Este que les decía que eran como clown, como payasos. Sí, tiene una faldita. En vez de caderín, entre comillas, tiene esa faldita. Sí, ya. A Walim le mostré una, lo siento, no tengo más. Le mostré Shengi del Imperio Turco Otomano. Aquí hay otro Shoshek, miren, también del Imperio Turco Otomano, hombre. Vamos a hablar de eso la otra semana, ya. Y ahora les muestro a las Superstars. Las han visto. Dinastía Qajar. Hermosas. Hermosas. Mutrubes. Esto, las entretenedoras de la dinastía Qajar fueron cambiando. Después usaron otras ropas. Tengo unas fotos también por ahí de épocas posteriores, pero al principio, de principios de 1800 era así. Tocan instrumentos también, ¿ven? Daf, instrumentos de cuerda. Ya, acá está el ejemplo de las que se dedicaban a las acrobacias. Acrobacia en serio. ¿De qué estamos hablando? Aquí hay una con Daf. ¿Ven? Que se nota que es un registro histórico, hay elementos comunes en el vestuario, en las poses. Estas son todas pintadas por gente de la misma dinastía. Ya, les quiero mostrar lo que pasa en ese lugar. Lo que pasa en Irán hoy. Cuando se muestra alguna... porque había algunas... sería una imagen de una concubina, no de una entretenedora. Y hoy como que las meten al mismo saco. ¿Por qué? Porque quieren denigrar la danza en Irán. Y más encima le ponen así, miren. Le tapan ahí. Este es un documento así como de un iraní que hace un artículo sobre la danza en Irán y dice, no, eso no, cochino. Más encima como que hay información ahí confusa. Ya, les voy a mostrar entretenedoras de la dinastía Qajar después. Ya son fotos. De hecho, en Irán fueron pioneros en la fotografía. Entonces hay muchas fotos de ese tiempo incluso. Obviamente estamos hablando de ya del siglo XX. A ver, entretenedoras. Estas, entretenedoras de la dinastía Qajar también. También tiene lo mismo que decía la Vero. Tiene la faldita. Eso del caderín es un invento, es un souvenir que nos vendieron. Otras entretenedoras de la dinastía Qajar posteriores, ya del siglo XX. Ven que aquí hay mucho, porque la dinastía Qajar se preocupó de eso. Ay, me encanta ella, mira. ¿Viste? Ya. Eso. Ahí está. Tocando tomba, ¿sí? Sí. Tomba, que es un instrumento de percusión. Bueno, como les decía al principio, este tema es súper extenso. Por eso yo quise acotarlo y hablar de, dentro de estos imperios, asumiendo que toda esta historia, ¿sí?
centrarnos en épocas específicas, con personas y mandatarios específicos, a través de entretenedoras específicas. Awalim, Shengi, Mutrubes, en estos 3 imperios. De algunas hay más registros, de otras menos. Recuerden los elementos comunes, que no se les olvide que muchas veces confundimos el rol de entretenedora con el de concubina, y el tema de lo sexual, de ser esclavo sexual, no es necesariamente asociado con las entretenedoras. Vamos a hablar de eso en la próxima semana. También es importante recordar y enfatizar que las entretenedoras hacían otras cosas, no solo bailar, muchas otras cosas, incluyendo incluso las acrobacias, por ejemplo. ¿Sí? Eso, preguntas, comentarios. Espero que les haya... Cuéntenme si lograron visualizarlo, si les queda claro, si había algunas que no conocían. A mí me deslumbra esta historia, me llama mucho la atención, me imagino su vida, me la imagino a ellas, muchas veces extranjeras, en un lugar distinto, dedicándose al arte igual, o sea, su manera de sobrevivir era de eso, en un contexto hostil además, que no es un escenario, pero que finalmente es preparar una performance igual. Todas los desafíos que tenían que enfrentar día a día, los límites, etcétera. ¿Sí? Hola Pame, qué bueno que entraste. Muy bien. Cuéntenme eso, si les queda claro, si lograron vislumbrarlo, si entendieron las diferencias. La próxima semana vamos a hablar de este tema que para mí es importante hablar de manera específica, que esta carga del erotismo, ¿cierto? De ser esclava sexual, porque finalmente de eso se trata. Si bailar para otro con esa intención tiene que ver con eso. Vamos a ver qué tan cierto era en estas mismas cortes. Vamos a tratar de centrarnos en los mismos lugares que hablamos hoy. Qué tan cierto era, qué lo hacían las mujeres o quiénes otros lo hacían. Me encantó la versatilidad, ¿cierto? A mí igual, me encanta. Somos nada, insisto. Estoy ensayando la invertida y agarrar la silla con los dientes. Pueden ver eso de las Awalim más modernas en algunas películas de la época de oro. En algunas películas de la época de oro hay Awalims que hacen estas acrobacias, toman la silla y no sé qué. Impresiona el retroceso en libertades para las mujeres en el arte, dice el francés, claro. La radicalización del Islam siempre pasa con eso. Muy inspiradora, y aprendí mucho. Conocía solo a las Awalim. Mira, sí. Sí, pues, y de hecho de las Awalim de las que menos sabemos y de las que menos hay registro. Entonces como medio paradójico que sigamos bailando eso, ¿me entienden? Tomen clases de persa. Aunque no lo quieran bailar literalmente. Del Imperio Turco Otomano no hay tanto, lamentablemente. Como que la danza clásica persa igual tiene divulgación. Mucha. Pero la del Imperio Turco Otomano no tanta, ni siquiera ya. Yo fui muy en búsqueda de eso, y hay un grupo que es el Hochapacha, que es el grupo como el ballet de un grupo folclórico de un lugar que hace un show folclórico también. Ahí como que hace una representación, pero es bien fantasiosa también, y bien teatral también. La niña como que tiene un amor imposible, como con el guardia del palacio, entonces como bien teatral, más bien. Pero bueno, ahí había algo. Y también en el alrededor del palacio de Topkapi, es importante de los palacios, porque ahí pasaba todo esto, po. ¿Saben cuáles son los palacios? Espérate, voy a ir a ver. Hay un video como de finales de 1800 donde sale una bailarina tocando crótalo y haciendo un chimi amplio. Sí, pues esa es Awalim. Esa es una Awalim. El video es de Thomas Alva Edison. Sí, hay gente que dice que es Gawasi, no. Las Gawasi no hacían esa destreza. Es de menos las del sur. Es Awalim. Sí, entiendo. Sí, eso. Eso lo hacen. Hay un video, insisto, lo voy a buscar. Te lo digo la otra semana, cóbrenmelo. O alguien que me recuerde por interno. Hay una película que sale lo hace. Y quiero decir aquí, quiero nombrar, visibilizar a una super mujer investigadora, maravillosa, generosa, muy entusiasta, muy loquilla también, me siento muy identificada con ella, que es Heather D. Ward. Su nombre artístico es Nisa. Ella es de Estados Unidos, y ella investiga mucho a las entretenedoras de Egipto, mucho. Y ella compartió, en una clase que tomé con ella, compartió algunos videos de Awalim de la época de oro, y voy a buscar porque lo tengo guardado ahí en los materiales de su clase.
Aprovecho de agradecerle toda su generosidad, de verdad ella es maravillosa. Ella tiene un libro que nombramos, lo vimos en el live de las fuentes. De las fuentes para la investigación de danza oriental en general. Heather Digward. Su libro se llama Belly Dance in Transition. Yo nunca caché que era la misma. Como que siempre vi que ella hacía clases de Agwalin, de Gawasi, muy histórico, muy exhaustivo su estudio. Y después supe que ella había escrito ese libro, ahora está escribiendo otro. Y hace muchas clases. En Instagram la pueden encontrar como Nisa, Nisaa, Saint Louis. Síganla. Yo creo que iba a decir, ¿por qué me está siguiendo tanta gente? Porque se lo ha dicho a todo el mundo últimamente. Ella es muy generosa, ha compartido mucho material y ha hecho una investigación muy exhaustiva de las entretenedoras en Egipto. Por eso su libro de Belly Dance in Transition habla de eso precisamente. Como de las Gawasi, después las Gawasi compitiendo con las Agwalin de la calle Mohamed Ali, la calle Mohamed Ali, los primeros casinos, los Salat, y después la época de oro, el principio como de las condiciones para eso, la época de oro, las Agwalin que siguieron existiendo en la calle Mohamed Ali, etc. Muy interesante su trabajo. Bueno, y ella en su Instagram tiene un video haciendo eso, tomando la silla con los dientes. Lo hace en su performance hoy. Y esa es su danza Agwalin. Así que no es algo así como que, como que nadie cacha y nadie lo hace. No, para que vean. Solo nos enteramos a veces. Hay muchas cosas pasando, chiquillas. Me encanta eso, me encanta. Por eso estoy tan on fire con tantas cosas. Porque con la pandemia como que todas las que estábamos ahí como un poquito escondidas leyendo... salimos y nos encontramos. Y esto es maravilloso. Porque nos dimos cuenta que no estábamos solas. Nos dimos cuenta que podemos compartir el conocimiento también. Pudimos confirmar que había cosas que habíamos investigado que en realidad sí, era cierto. Me llena de emoción y de motivación. De hecho, estoy pensando hacer un live de eso. De las investigadoras. La historia de las investigadoras, de quienes como que han como tratado de correr los velos y no solo leer lo que algún nativo te dice o de hacerle caso, porque los nativos no escriben tanto, de danza menos. Sino como que no solamente quedarse con lo que te dice un nativo, porque además que te lo diga una persona no es suficiente. No sé, si vamos a hablar de la Gawasi, ya, ¿quién te lo dice? ¿Te lo dice alguien de un ballet folclórico que no tiene nada que ver con la Gawasi? ¿O te lo dice una Gawasi? ¿O te lo dice una Gawasi que ya no vive como Gawasi? O te lo dice una Gawasi del sur o de una Gawasi del norte. ¿Me entienden? Necesitamos ampliar la mirada, no quedarnos con una versión. Incluso en lo étnico, porque aunque nos quedemos con una, es lo mismo que copiar el estilo de alguien. Hay que abrir, tener más fuentes y quedarte con lo que a ti te hace sentido. Y eso es lo que yo siempre pretendo con estos lives. Entregarles solamente elementos que lo discutamos entre todas para que abran su mente y para que tenga más elementos y recursos para inspirarse para crear. Pum, pum. Porque eso queremos, ¿o no? Ya. Muy bien, nos vemos la otra semana. Pasen el dato del live de la otra semana. Lo estoy preparando así con mucho... Y quiero debate. Porque es un tema... ¡Wow! Es un tema que siempre nos convoca. Ay, que erótico, que no erótico, que la mini, que no sé qué, que muestra mucho, que la Dina, que la otra, que no sé qué, que el tajo, que... un tema que nos ronda hasta el día de hoy. Entonces vamos a mirarlo hacia atrás y llegar a una opinión personal, en realidad. Porque no, como que no sé si vaya a haber un consenso, para nada. Pero lo importante es tener elementos para tener una opinión propia, ¿cierto? Eso es. Quiero pasar el aviso de que este domingo parte mi curso de Tu Camino como Artista. Un curso muy bonito tiene 5 sesiones al año y es debatir respecto a tu rol, si te sientes artista o no, qué dudas tienes, qué implica eso, cómo mezclas lo artístico con la entretención, con la cultura. Así que, si les interesa, me cuentan. Y tengo mi curso de crótalos grabado que pueden recibir a través de cápsulas que ven cuando quieran. Tienen libre acceso si lo compran. ¿Sí? Son 12 cápsulas ahí. Así que, avisos pasados. ¿Qué más? Va a empezar mi curso de didáctica también, para las profes. Ese curso es para quienes tienen una polera que dice, ay, amo ser profe y quiero ser mejor. Ese curso empieza el 1 de mayo. ¿Sí? Ya.
Un abrazo, que estén muy bien. Y el domingo también se me había olvidado. El domingo también tengo la comunidad Danza Árabe Chile está de aniversario. Y vamos a hacer unos talleres. En realidad el sábado y el domingo, no solo el domingo. A mí me toca el domingo. La Leli recomienda el de mi práctica, yo sé, me encanta. Y el domingo me toca a mí, voy a hacer un taller que se llama Hasta el Infinito. Y es creación en base a ochos. Puros ochos. Bailar con ochos. Libre, abierto, gratuito por Instagram. A mí me toca a las 4. Pero hay más gente que va a ser entrenada en Comunidad Danza Árabe Chile. Ya, todos los avisos pasados. Besos y abrazos, buena semana. Nos vemos el otro miércoles. Pasen el aviso porque quiero mucha gente debatiendo sobre este tema del componente erótico y de la sexualidad que carga nuestra danza. ¿Ya? Besos. Chao, chao. Nos vemos.